En aquel momento en donde Jesús acaba de regresar con sus discípulos de un largo camino, llegan a una casa en donde todos sabían que en ese tiempo, después de llegar, le lavaban los pies. Esto era normal allá en aquellos tiempos de Jesús, porque las calles de Jerusalén y otros lugares aledaños eran de tierra. Entonces se acostumbraba a esto, a lavarse los pies. Y aquel que lavaba los pies, regularmente era las personas de mucho dinero y ponían a sus siervos a lavarle los pies a quienes llegaban a su casa a visitarles. También, aquellos que no tenían mucho dinero, ellos tenían, que hacer esto, ¿verdad? Y lavarle los pies. O sea, era una muestra, de un recibimiento hacia aquellas personas que estaban llegando de visita. Ninguno de los discípulos lo había hecho hasta el momento, y Jesús se dispone, dice que toma una toalla, ¿verdad? O toma un recipiente para venir y lavarle los pies a los discípulos. Los discípulos se quedaron admirados acerca de esto. Y cuando hace esto, Jesús empieza a lavarle los pies allá a los discípulos. Pedro tiene una conversación con el maestro, con Jesús, y le dice: no, yo no puedo permitir, eso lo encuentra usted ahí en su Biblia, en Juan capítulo 13, Pedro le dice: yo no puedo permitir que tú me laves los pies, ¿sí? Entonces se admira de esto, pero Jesús le explica cómo está el asunto, ¿verdad? Usted les dice, aquellos que ya han estado limpios, necesitarán entonces de que se les lave los pies, pero no solamente los pies, sino todos ellos. Entonces Pedro en un momento reacciona y dice: Señor, no solamente los pies, sino todo, ¿verdad? Lávame todo. Pedro entendió entonces cuál era la enseñanza de Jesús para ese momento, y es que aunque muchas iglesias en este tiempo han puesto el lavamiento de pies como una ordenanza más, por ejemplo, sabemos que las dos ordenanzas que Jesús dejó establecidas fue la cena del Señor y también el bautismo. Pero algunos lo agregan esto del lavamiento de pies y dice: también esta es una ordenanza. Pero Jesús acá no lo dejó como una ordenanza, lo vemos en este capítulo 13, sino lo dejó como el hecho de darnos una enseñanza a cada uno de nosotros de cómo entonces nuestra actitud debería de ser hacia los demás. Jesús ahí les muestra de veras una enseñanza tremenda, como lo es el hecho de ser humildes, de tener igualdad y de tener un servicio mutuo, ¿verdad? Entre unos con otros. Entonces, ¿por qué se daba todo esto? Porque a través de esta enseñanza Él les dejaba en claro que la mejor actitud, o sea, la actitud que Él había tenido también al venir a este mundo, era de servir a los demás. El versículo 15, Él les dice a sus discípulos: ejemplo les he dado para que así como yo he hecho, ustedes también hagan. Y este es el texto que utilizan algunos para decir: bueno, ahí está, entonces sí tenemos que hacer el lavamiento de pies en la iglesia. Pero resulta ser, ¿verdad?, que muchos quieren hacer esta forma, o sea, lavarse los pies entre los hermanos de la congregación, qué sé yo, ¿verdad?, unos con otros, pero sin el deseo de poder servirse unos con otros. A veces queremos hacer solo exterioridades, pero no queremos llegar hasta lo profundo, no queremos ni saludar a la otra persona, no queremos ni voltear a ver a la otra persona. Y es ahí donde Jesús entra en su enseñanza, en donde dice: yo quiero que sean serviciales, en otras palabras, porque Pedro no quería, porque dijo: Él es el maestro, ¿verdad? Él es el Señor de señores, ¿cómo voy a dejar que Él haga eso conmigo? Sin embargo, Él sí lo hizo, Él mostró ese servicio. Así que la primera cosa que Él muestra es humildad, ¿sí? Y la humildad va contraria a la soberbia, ¿verdad? La soberbia es la altivez, el orgullo, ¿verdad?, que puede mostrarse en una persona. Y Jesús en esta oportunidad le está llamando a humildad.
¿A cuánto nos cuesta ser humildes muchas veces en las diferentes situaciones que pasamos en la vida? En el hogar nos cuesta ser humildes muchas veces. A veces reconocer la culpa, a veces reconocer que estamos en un error, tal vez nos cuesta ser humildes. Y en nuestro corazón recibir eso de Dios es lo que Él quiere, que nosotros tengamos esa paz de venir a la humildad. No confundamos, recuérdese que la humildad no tiene nada que ver con la escasez de recursos. Quizá podamos decir, bueno, yo no tengo mucho dinero, por eso soy humilde. No, eso no tiene nada que ver, eso es ser de escasos recursos, ¿sí? Pero la humildad es cuando nosotros nos sentimos en la capacidad de poder ayudar, aun cuando yo pueda hacer que tenga mayor, por así decir, mayor posibilidad que los demás, pero yo puedo tener un corazón humilde, sumiso, honesto, compasivo ante otras situaciones que se están viviendo. Entonces, ahora vamos con la igualdad, que es otra de las cosas que Jesús enseñaba ahí también. Les enseñó entonces a que todos eran iguales, ¿verdad? Aún ante sus discípulos. Él se mostró como uno más entre ellos también, ¿verdad? Yo estoy aquí sirviéndoles, estoy aquí también lavándoles los pies a ustedes. Era una actitud de igualdad, ¿verdad? Y todos los seres humanos somos iguales porque fuimos creados por el mismo Dios. Aunque ahí en el paréntesis que hacemos, ¿verdad? Es que aunque somos criaturas de Dios, Dios nos llama a venir ahora a ser hijos de Dios por adopción, que en otros videos usted lo puede escuchar también. Sin embargo, cuando venimos entonces en la igualdad, Él quiere que no nos menospreciemos el uno al otro, ya sea por tamaño, ya sea por color, por cualquier cosa, porque es de otro país, qué sé yo, porque la Biblia dice que de todas maneras somos uno en Cristo Jesús. Aquí no cabe el asunto, ¿verdad? De que, bueno, entonces, ¿por qué menospreciar, por ejemplo, como algunos dicen, ¿verdad? Este movimiento LGTB que dice que nosotros los despreciamos y que, ¿por qué no, si todos son iguales? Aquí sabemos, ¿verdad?, que no es ese el punto. El punto que ellos quieren tocar es, pues, que justificar el hecho del pecado que están haciendo, que aunque ese es otro tema aparte también, pero no se les está despreciando, al contrario, se les puede amar como a cada pecador, como aquel que bebe, como aquel que fuma, como aquel que es prostituta, como aquel que es ladrón, se les puede amar. Claro, Jesús lo hizo, dice que Él hasta comía con ellos. Pero en ningún momento Jesús está a favor de que se siga practicando cualquier pecado. Entonces, el hecho de que Él nos dice, bueno, yo lo puedo hacer, al final todos somos iguales, el Señor da otra enseñanza de servicio. Y este servicio es darse a los demás. Por eso es que aún el pueblo cristiano debe saber que no solamente la fe es irse a meter a una congregación y servir ahí adentro, porque algunos pues se comportan hasta cristianamente cuando les toca servir, ¿verdad? Y ahí vamos todos a servir a la congregación, ¿verdad? Pero saliendo de la congregación todo el mundo es como quiere y vive como quiere y donde quiere a veces, ¿verdad? Entonces se mueve en todas partes del mundo y vive como alguien se mete en el mundo y parece que no ilumina, ¿verdad? En esos lugares, no resplandece con la luz de Cristo. Entonces Dios quiere que sirvamos independientemente de quien sea. Entonces ahí es donde usted debe detenerse un momento y decir, no, a este no le sirvo porque me cae mal, no, a este tampoco le sirvo porque ya lo va a agarrar de que yo lo tenga que hacer siempre, o a este sí le sirvo, ¿verdad? Entonces ahí estaríamos haciendo acepción de personas. Jesús se pone con un corazón ahora de servicio. Tendemos nosotros incluso a procurar los ministerios más vistos, visibles, ¿verdad? Para justificar la necesidad incluso de que nos puedan ver. Ahí sí, ¿verdad? Estos ministerios, pues sí, porque ahí es donde más la gente me ve, se da cuenta de quién soy yo. Pero aquellos ministerios de servicio, y para mí, ¿verdad? Incluso es importante también que en las congregaciones hasta podamos fomentar esto. Quien quiera servir,
Quien quiera estar en algún privilegio debería de pasar por un momento, un proceso de servir. Bueno, entonces comencemos a servir, incluso en las áreas en que nadie lo nota, que nadie se va a dar cuenta que lo hizo, pero cuando se vea que tiene un corazón de servicio, entonces podría participar de las demás cosas, porque ha demostrado tener un corazón de servicio. Entonces usted comience a servir. Si dice, bueno, yo quiero servir, quiero tener un corazón así como Jesús, que lavó los pies a sus discípulos, comience a servir ahí en casa. Comience a servir a los más cercanos, a los suyos. Comience a ser parte de ese servicio al cual Cristo nos ha llamado. Acuérdese que los discípulos entre ellos discutían quién se iba a sentar a la derecha y a la izquierda de Cristo, ¿verdad? Pero sin el deseo de lavarse los pies los unos a los otros, ¿sí? O sea, no lo vemos. Y Jesús en esta oportunidad le ha hecho un llamado a usted también, a que venga y tenga ese corazón de servir. Sirva a la humanidad. Qué bueno. Aunque con esto, ¿verdad? No le estoy diciendo que por el hecho de hacer todas estas obras, usted vaya a ir al cielo. No, usted sabe que el venir al cielo, la Biblia dice solamente que hay un camino, y es la verdad y la vida, que es Jesucristo. A Él es a quien debe acudir. Entonces, lo dejo con esta inquietud en su vida, para que vaya recorriendo también en la vida diaria, pero sirviendo. Que le pregunte a Dios, ¿hay alguien a quien hoy pueda servir, Señor? Y de esa manera usted sepa que está sirviendo al Rey de Reyes. Recuérdese que la palabra de Dios, para finalizar, le digo esto, dice, por cuanto lo hiciste con uno de estos pequeños, conmigo lo hiciste. Usted pudiera estar sirviendo al mismo Cristo cuando sirve a los demás sin darse cuenta. Usted quizá lo ha hecho por el Señor. Oremos en este momento. Padre Santo, te damos las gracias por estar hablando a nuestro corazón, Señor. Perdónanos, Señor, si hemos creído que el servirte a ti es únicamente estar adentro de una iglesia y ahí hacer algunas cosas, Señor. No, Señor, hoy lo hemos entendido, Señor, que va mucho más allá. Y es poderte agradar incluso, Señor, haciendo aquellas cosas que pensamos que tal vez son humillación, Señor, pero podamos servir a los demás, Señor. Tú lo mostraste, Señor. Ayúdanos a hacerlo, Señor, con las personas que nos rodean, Padre. En tus manos de amor siempre nos quedamos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Adelante, siga viendo siempre estos videos que sin duda bendicen su corazón y vaya y sirva al Señor de esa manera. Que Dios los bendiga.